hay conceptos erróneos en nuestra mente. Hay conceptos erróneos bíblicos que hemos creído. Abramos nuestra mente para entender lo que Dios tiene para nosotros. Analicémonos bajo el filtro de la historia, el filtro de la palabra de Dios, el filtro de la verdad y el filtro del Espíritu Santo, que es el que nos guía. Hay que quitarnos de religiosidad, de conceptos preaprendidos y prepararnos como la esponja a recibir Amén. la realidad de las cosas. Hablemos, Pastor Gabriel, un poco del trasfondo histórico, de dónde proviene todo esto, porque hemos escuchado, y lo tengo que decir, hemos escuchado que celebrar la Navidad es pecado, hemos escuchado que el que pone las luces, ponen árboles, ponen la estrella, es pecado, los regalos es pecado, o sea, hemos escuchado muchas cosas que la gente habla, que la gente menciona, y lo vuelvo a decir nuevamente con tristeza y dolor en mi corazón. Repetimos lo que escuchamos de otros y no indagamos, no investigamos. ¿Qué es el trasfondo de todo esto, Pastor Gabriel? ¿Por qué ponemos luces en el tiempo de Navidad? ¿Por qué celebramos Navidad? ¿Por qué ponemos el pino? ¿Por qué usamos el pino? ¿Por qué ponemos una estrella en la parte de arriba del pino? Y todas esas cosas estaremos indagando un poco acerca del trasfondo de todo esto. Ok, perfecto. Vamos a empezar, ¿qué te parece con el árbol de Navidad? Correcto. Después empezamos con la fecha que todo el mundo que dice que es de el dios Tamuz y una celebración pagana y todo eso. Vamos a empezar primero con el árbol de Navidad. Para que usted sepa, mi amado hermano, en el año 1510 nace el primer árbol de Navidad. Fue decorado en un lugar que se llama Riga, en Latvia, justamente. Poco después, Martín Lutero no tenía cómo celebrar la Navidad y explicarle a sus hijos lo que era que el Señor, Cristo, la luz, salió al bosque, cortó un pino, lo llevó a su casa y lo adornó con velas. Y para explicarle a sus hijos que el pino huele rico porque Cristo huele demasiado hermoso para nosotros. Que el pino cuando se corta permanece fresco porque el Señor permanece fresco. Porque las palabras que Él dijo, hacéis esto del árbol que verde. Entonces el árbol verde fue cortado. Pero cuando le ponen las luces fue para simbolizar las velas que Él le puso, porque no eran luces en esa época, le puso velitas, linternas. ¿Qué significaban eso? Le estaba explicando que las estrellas es la creación de Dios y que cada luz es el alma nuestra que tiene que iluminar. Y cuando los cristianos se unen en un lugar, irradian y iluminan completamente. 100 años después de esto, se estaba decorando el primer árbol de Navidad. Los alemanes fueron los que inventaron lo que se conoce como el oropel. Esas tiritas de plata, cosas bonitas. Ellos la inventaron usando plata de verdad. Desde entonces, pues los árboles de Navidad han adoptado montones de formas, montones de variedades, pero han mantenido una forma triangular. Usan el pino porque si lo ves es como triángulo. Correcto. El pino es triángulo porque el triángulo representa a Dios. La Trinidad. Exactamente. Okay. Es el símbolo teológico para representar a Dios. ¿Por qué el triángulo? Porque son 3 lados perfectos, 3 lados iguales. Dios es igual en todos los lados que lo veas, pero son 3 lados porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo unidos en uno solo. Por eso se usa el pino. Luego, el origen del árbol de Navidad, que muchos dicen que lo encontramos en los pueblos bárbaros, que encontraron en contacto ellos con el Imperio Romano, para ser exacto, a partir del siglo II de nuestra era. Es cierto que los germánicos, o sea, los alemanes, los vikingos, realmente donde descienden los alemanes, los germánicos, adornaban árboles en invierno, como mucha gente dice, es cierto, adornaban árboles en invierno para pedir a sus dioses que esos árboles dieran fruto en la época de verano, pero eran olmos, eran manzanos, eran otro tipo de árboles. Y luego los romanos llegaron y se apropiaron de estos símbolos, de estos signos, y los unieron con los suyos. Y luego las luces y los arbustos, que eran un signo de divinidad y eternidad, servían para reverenciar a los dioses. Posteriormente viene un católico llamado San Bonifacio, ¿no? Y San Bonifacio vio que la celebración de la Navidad se fue arraigando. Entonces, cuando esto se fue arraigando, la Navidad, San Bonifacio vio que los cristianos encontraban en que esos símbolos podían tener afinidad con el cristianismo. Y era momento de quitar el paganismo y poner realmente una actividad pagana. Que hoy en día nadie se acuerda de la actividad pagana si no se acuerda de la actividad cristiana. Quiere decir que lo que San Bonifacio quiso fue sustituir, suplantar, aplastar una actividad pagana con una cristiana. ¿Funcionó? Claro que sí, porque todo el mundo se acuerda de la actividad cristiana. Entonces, ellos empezaron a usar un abeto.
con San Bonifacio cargado de manzanas. Le ponían manzanas. ¿Por qué manzanas? Porque era el símbolo medieval del pecado. Estamos hablando nosotros en la época medieval. Todo era con pecado, 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 ¿verdad? Muchos se han quedado estancados ahí, en la época medieval. Entonces también empleaban un mástil adornado con antorchas y adornaban con globos. Siglo XVI y el siglo XVII surge el actual árbol de Navidad que nosotros usamos hoy en día. Entonces, ¿por qué? Porque la perspectiva, como dije hace un rato, permite ver en el árbol a Cristo. Permite ver el árbol de la vida, que se mantiene verde, que se mantiene fragante, que se mantiene oloroso, aún después de que fue cortado, aún después de que fue separado, que va creciendo año con año en la historia. Y las luces que se le ponen es porque Cristo es la luz del mundo. Amén. Porque ilumina a todas las naciones. Quiero decirle con esto que una familia que prepara un árbol de Navidad, pero no se esfuerza en irradiar en su vida a Cristo, ¿qué es lo que está haciendo? Está aparentando lo que no es. Ahora voy a darles un versículo bíblico que va a conmocionar un poco. Muchos dicen que en la iglesia no se puede poner un árbol de Navidad, menos en la casa, porque es que pagano. No podemos poner un pino. Bueno, si usted piensa eso, no vaya a casa del rey. Porque en la iglesia pusimos, adornamos el símbolo de Navidad y tenemos 5 arbolitos. Humildemente. 5. Humildemente 5. Tenemos 5 ahí. Ahora usted mira, pastor, eso es pagano. No, no es pagano. La persona que dice que eso es pagano, que el pino es pagano, es una persona que usted pregúntele, pastor, ¿dónde aprendió eso? ¿Dónde lo estudió? ¿Qué pruebas bíblicas tiene? ¿Qué textos bíblicos tiene? Vamos a refutar todos esos textos que usan erróneamente, porque un texto fuera de contexto es un pretexto para predicar fuera de contexto. Así es. Vea lo que dice Isaías, capítulo 60, versículo 13. Vea lo que dice: la gloria del Líbano vendrá sobre ti. La gloria del Líbano es ¿quién? Es Dios. Quiero que lo sepa. Entonces la gloria del Líbano vendrá sobre ti. Agárrese, mi hermano. Dice ciprés, pino y abetos juntamente. O sea, el pino y el ciprés, que es lo que usamos como árbol de Navidad, luego sigue diciendo el texto, se usan para decorar el lugar de mi santuario. Y yo honraré el lugar de mis pies. O sea que el Señor está diciendo que cuando se pone un pino, cuando se pone un abeto en el santuario, en el altar, ¿eso qué dice? Lo honra. Eso lo adorna, pero dice, ennoblece mi estado. O sea que santifica el lugar, que un pino y un abeto puesto en un altar, según Isaías capítulo 60, versículo 13, es bíblico. Ennoblece el lugar santo. La gloria de Dios baja. ¿Y por qué no habla de un manzano? ¿Por qué no habla de un roble? Porque esos eran los árboles que los paganos utilizaban, los antiguos germanos y los romanos. Y entonces, cuando ellos usaban esto, la Biblia habla del pino porque tiene la forma triangular y representa a Cristo. ¿Alguna vez habíamos visto que la Biblia hablaba del pino, que es el árbol de Navidad, y que lo ponemos justamente en el altar, y que eso dignifica, y que eso santifica, y que eso decora el santuario? Y el que hace eso, termina el texto bíblico diciendo, yo honraré el lugar de mis pies. O sea que Dios honrará el lugar donde Él se posa, donde Él pone los pies. En ese versículo, literalmente está hablando de un pino. Exactamente. O sea, porque hay gente que puede decir, están sacando fuera de... No, literalmente está hablando de un pino. Es un pino. Y si queda duda, no solamente dice pino, sino que dice ciprés, pino. O sea que dice la palabra ciprés, dice pino, perdón, y dice la otra palabra que en la Biblia depende de la que dice hipoges, que es el abeto. O sea que es el mismo pino de forma triangular. O sea, hermano, entonces ¿de dónde sacamos que no podemos usarlo? Que es pagano realmente. El árbol de Navidad decorado, se cree que fue en el año 1605, realmente fue para ambientar el lugar frío. Y fue esa costumbre, se difundió entonces después rápidamente por todo el mundo. El árbol de Navidad después llegó a Finlandia. En el año 1800 llegó a Finlandia, donde se extendió por el resto de los países, nórdicos realmente. Perfecto, qué tremendo.
Yo creo que siempre puede haber preguntas, Pastor Gabriel. Yo creo que yo pudiera preguntar en esta oportunidad, si la Navidad no es día en que Cristo nació, entonces ¿por qué debemos los cristianos celebrarla? No solo eso, escuché también que es un día que los paganos celebran. Entonces, ¿qué podemos decir a eso? Si sabemos que en ese día no nació exactamente Jesús, ¿por qué los cristianos celebramos Navidad? Bueno, realmente Jesús no nació en la época de Navidad. Se cree que nació en el mes de noviembre o posiblemente cerca de su muerte, que fue la última semana de marzo o la primera semana de abril. Por eso Semana Santa se celebra un año la última de marzo y luego la primera de abril. Eso está establecido. ¿Pero por qué? Los cristianos que se quejan, que dicen que la Navidad es algo pagano, son aquellos que están haciendo filas en Disneyland, en Estudios Universal, en todo eso para que celebren el Día del Cristiano. Quiero que entienda que la Navidad, la palabra Navidad significa natividad, o sea, nacimiento de Cristo. Cuando usted dice Navidad, está diciendo el nacimiento de Cristo. Cuando lo dice en inglés, está muchísimo mejor, porque dice Christmas. Christmas se compone de la palabra Christ, X más, es el nacimiento de Cristo. La palabra Cristo está implícita en ¿qué? En la palabra Christmas. Hoy en día la gente está utilizando Happy Holidays. Happy Holidays. ¿Por qué dicen Happy Holidays? Porque quieren borrar la palabra Navidad y quieren borrar la palabra Cristo, porque el motivo de la Navidad es simplemente eso, Cristo. Amén. O sea, ¿cómo yo como cristiano voy a ir a la iglesia a cantar aleluya, gloria a Dios, los muros caen, celebro a mi Dios y no lo celebro en Navidad? No celebro que vino a este mundo, no me importa si fue en diciembre, Exacto. en febrero, en junio, qué sé yo. Vino a nacer a este Exacto. mundo alguien que murió por mis pecados. Antes que nada, nosotros debemos entender que los cristianos no celebramos días. ¿Ok? No celebramos días. Según ahí usted lo ve en Gálatas 4, 8 al 11, Colosenses 2, 3 al 17, que esto, que el otro. Pero nosotros debemos celebrar el hecho de que Dios, en la persona de Jesús, según el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 23, vino a esta tierra a salvarnos de nuestro pecado. Él murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 3 al 4. La Navidad, sin importar qué pasó durante la fecha exacta en la historia, y sin importar, digámoslo de esta manera, los cuentos de hadas, como los renos de nariz roja, el materialismo de las fiestas paganas y todo este montón de cosas, celebra un evento que transformó la vida de todo ser humano. Así es. En la tierra, el nacimiento de nuestro Señor y Salvador. No hay duda de que nadie sabe cuándo nació Jesús. Pero los paganos celebraban esa época, es cierto, para celebrar sus dioses, para celebrar sus cosas. Mucho antes de que surgiera, ¿qué? El cristianismo. El hecho es que la iglesia cristiana escogió justamente esos días de Navidad para celebrarlo por las razones que yo les dije antes. Porque, primero, no había ningún mandato de Dios bajo el nuevo pacto sobre exactamente cuándo y cómo celebrar a Cristo, a diferencia del antiguo pacto, donde todo había sido completamente detallado. Entonces, la iglesia cristiana, oiga, no pagana, quiero que entiendan, la iglesia cristiana deliberadamente escogió los días paganos para ganar una victoria sobre el paganismo. En otras palabras, redimir esa fecha, ¿podemos decirlo? Redimirla, yo diría, no, yo diría aplastarla. Ok, o sea, yo diría ir por encima de lo que ellos están haciendo. Exactamente, aplastar Ajá. y suplantar con algo diferente. Eso está mucho mejor que redimir. Así. Sí, porque redimir... O sea, quitamos lo de ellos y ponemos lo de nosotros, establecemos lo de nosotros. Ajá, redimir es algo que se cayó y yo lo vuelvo a levantar. Exactamente. Cuando decimos redimo la Navidad, estoy volviendo a levantar lo que era con antes. el significado pagano. Exactamente, pero correcto. Nosotros no la redimimos. La aplastamos, ajá, la destruimos y la suplantamos. Okay. Entonces vemos que esa victoria ha sido ganada, porque el enfoque de la Navidad es para los cristianos. ¿Qué es el enfoque de la Navidad? Para los cristianos es Jesucristo. Claro. Punto y nada más. Exacto. Hay gente que dice que el árbol, la Navidad no se debe celebrar el 25 de diciembre, porque, o el 24, como quieran, lo que es el día de Navidad, porque ese día nació Tamuz. Ajá. Y que Tamuz celebraban con un árbol. Bueno, es cierto que Tamuz nació, es cierto que Tamuz existió, y es cierto que la cruz posiblemente simbolice la primera letra del nombre Tamuz. Ahora, eso sería en español. Recuerde que Tamuz no hablaba español, hablaba otro idioma, y la primera letra del nombre Tamuz era un Aleph, que es un símbolo, no una letra T. Así que yo no sé de dónde sacaron correcto eso.
Como un hermano que me dijo un día, pastor, la mejor Biblia que existe es la Reina Valera. El que tiene otra versión que no es Reina Valera está perdido. Y le dije yo, pobrecito los gringos. Me dice, ¿por qué? Porque ellos no tienen Reina Valera, ellos tienen Scofield. Exactamente. Ah, entonces, ¿qué pasó? Es la palabra de Dios lo que es realmente importante. Así es. Veamos lo siguiente. Me dicen, pastor, la Navidad no se debe celebrar porque ese día nació Tamuz el 25 de diciembre. Y yo me pongo a pensar, porque me gusta investigar. Y usted puede irse a Google también, hoy en día es más fácil investigar. Cuando yo lo investigué no era tan fácil. Usted debe entender algo, que el calendario moderno que nosotros tenemos el día de hoy fue hecho por Inocencio, se llama el calendario gregoriano. Gregoriano, Fue hecho por Gregorio en el año 1825. Un momento, el que tenemos ahorita fue corregido con los años bisiestos, que es el mes de febrero, que se le agrega un día más cada 4 años. Fue en el año 1825 por Gregorio, por eso se llama el calendario gregoriano. Antes de eso, Bonifacio en el año 1600 había dado un calendario. Y antes de eso, el calendario más antiguo que se conoce data justamente de 2300 años antes de Cristo. Ok, veamos esto. El calendario más antiguo que se conoce no es perfecto, faltan demasiadas cosas, hay demasiados errores en fechas y todo. Son 2300 años o 2600 años antes de Cristo. Ok. Que eso nos da, digámosle que son 2600 antes de Cristo, más los 2000 que tenemos ahora, son 4600 años antes de Cristo, ¿verdad? Pero la humanidad tiene 6000 años. Quiere decir que cuando Tamuz existió, al primer calendario, hubo 2000 años, casi 2000 años sin calendario. Wow. Entonces, si en la época de la historia de la humanidad la gente no registraba los días, como lunes, martes, primero, segundo, febrero, los meses, no había manera de registrarlos. Hubo más, 2000 años, pongámosle, fue más, pero pongámosle 2000 años, sin calendario. Entonces, ¿cómo me viene una persona a decir que Tamuz nació el 25 de diciembre? ¿Dónde lo marcó? ¿Dónde está el calendario? No existía calendario. A alguien se le ocurrió que posiblemente fue esa fecha y que por eso lo celebraban. No hay prueba alguna, no hay prueba histórica, no hay prueba geológica. Y tampoco existe ninguna prueba tipo calendario, porque no existía el calendario. Wow. Hermano, cuando tú dices que Tamuz nació el 25 de diciembre, por favor, no me vengas solo con palabras. No me vengas con dichos que suenan bonitos. Dime, pruébamelo históricamente, bíblicamente o arqueológicamente. No existe ninguna prueba. No se puede probar que nació. ¿Por qué? Si usted me prueba que Tamuz nació el 25 de diciembre, entonces dígame, ¿por qué los historiadores hasta el día de hoy, 600 años después, no saben cuándo nació José? No saben cuándo nació Jacob, no saben cuándo nació Rubén, no saben la fecha que nació Abraham, que fue coterráneo de ¿cómo se llama? De Tamuz. Entonces, ¿cómo no sabemos la fecha? Exactamente. Ni que fuera tan importante, más importante que Abraham, ¿verdad? Exactamente. A eso es a lo que voy. Exacto. Gente que dice cosas desde los púlpitos que no tienen base, que no tienen sentido bíblico. Y eso, hermano, es lo que está matando al pueblo de Dios. Es lo que nos está dañando. Vemos religiosidad en todo lado. Cristo no es religiosidad. Cristo vino a hacernos libres y nosotros tenemos que hablar del nombre de Cristo. El hecho que muchos usen esta temporada por otras razones, para vendas, los negocios, no invalida que se celebre el nacimiento de Cristo. Exactamente. No invalida que los villancicos todos son referentes a Cristo. El hecho de que nadie sabe mire, no saben la fecha que nació Jesús cuando habían calendarios por más de 2000 años. Correcto. Cuando están registrados. No sabemos la fecha que nació Jesús, que había calendario, y me vienen a decir la fecha que te llamó Tamuz, que no había calendario. O sea, ¿en qué cabeza cabe que yo no sé la fecha que nació Jesús, pero sí sé la fecha que nació Tamuz? Es ilógico. No sabemos la fecha en que nació María. No sabemos la fecha en que nació José. No saben la fecha en que nació Pedro. No saben la fecha que nació Pablo, pero sí saben la fecha que nació Tamuz y ni siquiera existía calendario. Correcto. Hermanos, usemos la lógica. Simplemente hay que tener 2 dedos de frente. Exacto. Para poder analizar cosas de este sencillo. Entonces, no significa que no sepamos la fecha exacta que nació Jesús,
no significa que yo como cristiano no celebre el nacimiento de Cristo. De todos los casos que se discuten, por ejemplo, diría yo, ¿cuán pagana es la Navidad? Yo no conozco, oiga, yo no conozco a ningún grupo o a ningún individuo que proponga y que se practique seriamente la celebración del nacimiento de Cristo en cualquier otra fecha según sus cálculos astronómicos, cálculos históricos, Correcto. que concluyen cuál fue la fecha del nacimiento de Cristo. Si tú te opones a que la fecha se celebre el 25 de diciembre o en Navidad se celebre el nacimiento de Cristo, dame la fecha en que nació, para que empecemos a celebrarlo en esa fecha. Correcto. Pero no puedes. Entonces, ¿el punto cuál es? El punto es que ellos simplemente proponen, oiga esto, lo que se está proponiendo es no celebrar el nacimiento de Cristo y lo que se está proponiendo es no celebrar a Cristo. Y yo lo siento mucho. Si no me lo pruebas, yo soy cristiano. Él vino a este mundo, murió por mis pecados y yo voy a celebrar el nacimiento de Cristo y lo voy a celebrar a Él. Si todo el mundo que ni siquiera es cristiano celebra la Navidad Correcto. y le da gloria a Dios, Correcto. ellos no. Algo muy interesante, pastor, hablando de esto de la Navidad. Yo recuerdo, tenía muchos amigos católicos en el barrio y yo recuerdo entrar a sus casas y yo recuerdo que llegaba a sus casas y estaba el pino y estaba el nacimiento. Un pequeño pesebre, el niño Jesús ahí. Ahora, yo digo, ¿qué acaso todo eso la Biblia no lo menciona? Claro que lo menciona. Entonces, poder decir que celebrar algo que la Biblia menciona, entonces no lo podemos llamar pagano. Tal vez a lo mejor la gente le da un enfoque diferente. Tal vez a lo mejor la gente le da una intención diferente. Ahora, nosotros ¿cómo puede alguien ser cristiano y no celebrar el hecho de que Dios, por su gran amor por nosotros, en esto lo encontramos en Juan 3:16, entró al tiempo y el espacio para salvarnos? O sea, ¿cómo yo como cristiano no me voy a dar la oportunidad o tomar el tiempo para celebrar que Cristo Jesús vino a nacer? Porque dice la Biblia, el verbo se hizo carne y entre nosotros habitó. Exactamente. Porque niño nos es nacido, hijo nos es dado. Entonces, qué importante, el ángel le dijo a María, bienaventurada eres, bendita eres entre las mujeres. Dios, el Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo vas a concebir y vas a dar a luz un niño y llamará su nombre Jesucristo, Jesús. Entonces, qué importante es saber esto cuando el mismo ángel tuvo que presentarse a María y presentarse a José para que pudiera tomar a esta mujer, que lo que venía dentro de ella era bendito. Y eso es porque de tal manera tuvo que venir el Hijo de Dios a perdonar, a redimir, a justificar a toda la humanidad de nuestros pecados, Pastor Gabriel. Exacto. Y quiero decirte algo con respecto a eso, porque lo vamos a unir con el árbol de Navidad, con los textos que la gente usa sobre el árbol de Navidad también. Ahorita si tú te vas a Ontario y pasas por la calle La Euclid, vas a ver que hay un montón de figuras y celebrando todos los pasos del nacimiento de Cristo, desde que nace y todo el asunto. Bueno, yo quiero que usted sepa algo sobre esto. La Biblia prohíbe adorar imágenes. Así es, correcto. Pero yo no conozco un cristiano que no se tome selfies. Yo conozco, por ejemplo, a una persona que se llama Neil Armstrong. Fue a la luna y se tomó una foto. Juanita Valdés fue al baño y se tomó 60. O sea, ¿es más importante el baño que la luna? Correcto. Ahora, si usted se ve las fotos son imágenes. Correcto. Y les encantan. ¿Por qué entonces creamos esto? Dios prohíbe la adoración a las imágenes. Pero muchas de estas imágenes que se ponen, por ejemplo, mi tío era rezador. Y él llegaba y ponía en el portal y al final llegaba la gente y hacía un rezo. Eso es adorar una imagen. Pero cuando tú la pones y representas ahí algo y te representa algo para recordarte el nacimiento de Cristo y no le estás orando, no le estás haciendo nada, no estás adorándolas realmente. Los cristianos muchas veces usamos textos bíblicos y discúlpenme que se lo diga,
pero es cierto, y alguien tiene que decírselo. Usamos textos bíblicos sin discreción y queremos responder preguntas de forma bíblica, incluyendo textos forzados. Oiga, los forzamos, los cuales no aclaran ni hablan absolutamente del hecho. Entonces podemos dar dos textos bíblicos sobre el asunto. ¿Sobre cuál será el verdadero texto que se aplica? La respuesta es ninguno. No existe. Déjenme ver algo sobre el árbol de Navidad. La gente que está en contra del árbol de Navidad utiliza dos textos bíblicos. Uno de ellos está basado en el libro de Jeremías, capítulo 10. Yo quiero decirle que Jeremías no condena el árbol de Navidad como se usa hoy para celebrar el nacimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque Jeremías, capítulo 10, versículos 2 y 5, se lo voy a leer. Dice: no aprendan ustedes la conducta de las naciones, ni se aterroricen ante las señales del cielo, aunque las naciones les tengan miedo. Las costumbres de los pueblos no tienen valor alguno. Cortan un tronco en el bosque y dicen, ahí está el árbol de Navidad. No, siga leyendo. Cortan un tronco en el bosque y un artífice lo labra con un cincel. Lo adornan con oro y plata y lo afirman con clavos y martillo para que no se tambalee. Sus ídolos no pueden hablar. Parecen espantapájaros en un campo sembrado de melones. Tienen que ser transportados porque no pueden caminar. No les tengan miedo, que ningún mal les pueden hacer, pero tampoco ningún bien. Si nosotros sabemos leer, y espero que usted sepa leer, ahí no me está hablando de un árbol de Navidad. Correcto. Me está hablando que cortan un árbol, que hacen con cincel y que forman una imagen de un Dios. Del tronco. Exactamente. Entonces la gente que usa ese texto bíblico para hablar de que la Biblia habla del árbol de Navidad en contra, no, porque el texto lo que está haciendo es condenando la adoración de ídolos. Así es. El artífice se refiere a alguien que tomó la madera y que formó un ídolo y que la adornó. No conozco a nadie, y yo no he escuchado de nadie, ni he oído de nadie, que se incline ante un árbol de Navidad. Así es. Que le ore. Yo tampoco en mi vida he conocido a alguien que haga eso. Exacto. Entonces, ¿de qué estamos hablando que la gente dice que se les adora? No es cierto. 2. Los ídolos son hechos a semejanza humana. El ídolo descrito en Isaías capítulo 10, en ese texto que acabamos de leer, está vestido ¿con qué? Con ropa. Los árboles de Navidad no se hacen semejanza humana, no se visten con ropas. Jeremías no está hablando sobre la adoración de árboles, está hablando sobre la adoración de ídolos. Entiéndame algo, punto número 3. No había tal cosa. Oiga esto, la gente que dice, y esto es cómico, porque la gente dice, Jeremías habla sobre los árboles de Navidad, pero Jeremías fue 700 años antes de Cristo. Entonces, y el primer árbol fue en el año 1810, estamos hablando de 1800 años, más 700, 2500 años. Entonces quiere decir que no había tal cosa en la época de Jeremías como un árbol de Navidad. Y no lo hubo por un periodo alrededor de 1500 años después de que Jeremías habló de estas cosas. El árbol de Navidad, como nosotros lo conocemos, tiene pocos cientos de años. Una de las reglas cardinales, y agárrese mi hermano, porque le voy a dar una regla de comprensión bíblica. Una de las reglas cardinales de comprensión bíblica es que un pasaje debe tener significado para la audiencia original. Si usted estudió, si usted se preparó, si usted es pastor y usted tiene credencial de pastor que dice que estudió, que se preparó, entonces usted debe entender que una de las reglas cardinales de la comprensión bíblica es que el pasaje que se lee debe tener significado no para ahora, sino que debe tener el significado para la audiencia original a la que se escribió. Los árboles de Navidad no existían en la época de Jeremías cuando él escribió esto. Es imposible tratar de hacer que Jeremías hable en contra de los árboles de Navidad. Podríamos preguntar nosotros, bueno, ¿y tú qué opinas, Jonathan? Te voy a hacer la pregunta. ¿Deberíamos los cristianos celebrar la Navidad? Buena pregunta, ¿no? Es una buena pregunta. Yo por eso siempre he dicho lo siguiente, Pastor Gabriel. He dicho que la Biblia no dice tal vez que nació en diciembre, pero es una excelente excusa para que el mundo celebre
que verdaderamente Cristo vino a nacer. Exacto. O sea, yo lo digo públicamente y soy criticado por eso, pero lo digo abiertamente, nació o no nació en diciembre, haya sido en mayo, haya sido en el mes que haya sido, lo importante aquí es que vino a nacer. Jesucristo vino a nacer. Entonces, qué importante es entender esto. Tengo un comentario aquí a través de Facebook Live, el pastor Efraín Madrid. Dice, ya ves que estamos hablando de que no sabemos exactamente fechas. El pastor Gabriel, dice el hermano Efraín Madrid, dice, Pastor Gabriel, ¿qué dice de estos versículos? Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Versículo 1:27. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Dice, estos versículos nos darán un mes cuando nació Jesús. El sexto mes de Elul. Y si tomamos en cuenta los 9 meses de gestión, nos dará un mes. Exactamente. Entonces, lo que esos versículos me están hablando es más o menos la fecha aproximada que nació Jesús. Ajá. Si usted ve el libro de Lucas, dice que los pastores estaban en el campo cuando el ángel se le apareció. En la época en diciembre, en Medio Oriente, es imposible porque la temperatura llegaba a ciertos grados bajo cero. No solamente eso, el pasto estaba cubierto de nieve hasta unas 10 pulgadas, que significa que las ovejas no podían comer pasto porque estaba quemado, tapado por la nieve. Correcto. Entonces no fue en Navidad. Eso me está diciendo que Jesús no nació en Navidad. Que él nació posiblemente, y según los historiadores, la gente que se ha preparado en esto, los arqueólogos y todo, dicen que probablemente fue en marzo o en abril, la fecha más cercana a lo que abrió. Ahora, yo personalmente, yo creo que él nació o en marzo o en abril. Pero dígame una pregunta, mi pregunta es, ¿por qué me voy a oponer yo a celebrar la Navidad, que es el nacimiento de Cristo, cuando no la celebro en el mes de abril o en marzo? Entonces cambiémosla para marzo, para abril. Yo estoy de acuerdo. Lo que estoy de acuerdo es que estemos en contra de que se celebre. Claro. Voy a contarles algo que me pasó a mí. Yo trabajaba en Costa Rica en un lugar que se llama Instituto Nacional de Seguros. Yo era el encargado de la unidad administrativa. Ahí teníamos a cargo los guardas de banistería y un montón de cosas. Siempre celebrábamos los cumpleaños de la gente que estaba en la oficina y hacíamos, hey, dame tú 50 pesos, 100 pesos, 200 y poníamos y comprábamos un pastelito, un café y a la hora del café nos reuníamos todos a la hora del almuerzo y cantábamos cumpleaños. Yo veo que en el mes de abril los compañeros se están reuniendo y oigo claramente a una compañera que le está pidiendo al otro, dame tú 100 para celebrar el cumpleaños. Y digo yo, bueno, ¿quién va a cumplir años en el mes de abril? Y veo que le piden a todos, excepto a mí. Y yo sé que lo van a celebrar el día siguiente, y a mí no me dicen nada. Entonces yo me pongo un poco molesto. Yo me pongo molesto. Y digo, ay, yo coopero para todos. Sí, yo le ayudo a todos y ahora no me invitan. Y no me invitan, ¿qué les hice? Pero yo estoy un poco molesto. El día siguiente me llaman y me dicen, ven, vamos allá. No, está bien aquí, que yo sabía que íbamos a celebrar algo. Le dije, tal vez a última hora dijeron invitarme. No, ven, y que esto que el otro. Digo yo, para no jugar voy a ir, voy y me salgo. Y cuando salgo, me cantan todos feliz cumpleaños. Era para mí. ¿Sabes cuál es el problema? Que yo cumplo años en febrero. Se equivocaron de fecha. No, ellos se dieron cuenta que no me lo habían celebrado a mí en febrero. Se les olvidó porque habían 2 compañeros más que compraban en febrero. Sí. Entonces celebraron los otros 2 y el mío no. Pero por mí no había ningún problema. Entonces, cuando se dieron cuenta que no me habían celebrado mi cumpleaños en febrero, me lo estaban celebrando en abril. ¿Y a qué no sabe qué? Yo dije, no, jamás, paganos, a mí no me lo celebran, yo no nací en abril. No, yo lo acepté, yo me puse contento, hasta acepté los regalos que me dieron. Te dejaste querer. Me dejé querer. Entonces, si me lo pudieron celebrar a mí 2 meses después, ¿por qué no lo puedo celebrar en otra fecha? O sea, el asunto no es que no se yo estoy en contra de que la gente diga no se celebre Navidad porque es el nacimiento de Cristo. Claro. Los textos esos, lo único que el pastor Efraín Madrid me está dando, me están diciendo aproximadamente la fecha que nació Jesús, el mes, posiblemente, pero no me está diciendo la fecha porque ni él mismo me está diciendo el mes. Si él me dijera, nació en este mes, estamos bien. Pero normalmente fue la última semana de abril o la primera semana del mes de... Perdón, la última de marzo o la primera de abril que él nació. La gente que se opone a celebrar la Navidad no propone que se celebre
otro día. Correcto. Por eso una de las cosas que yo más propongo y me gusta hablar, me gusta compartir esto, lo que más me gusta a mí decir es lo siguiente: busquemos qué es lo que nos une. Busquemos qué es lo que nos une. Entonces yo creo que no es tanto si nació en diciembre, en septiembre, en noviembre, en julio, no importa. Lo importante es que Jesucristo vino a nacer. Está también como, por ejemplo, ¿por qué celebramos el Día de la Madre? Yo lo celebro los 365 días del año, pero qué bueno que alguien puso el 10 de mayo para celebrar y reconocer en el mundo entero que, por ejemplo, en México se celebra el 10 de mayo. En Costa Rica se celebra el 15 de agosto. El 15 de agosto. Imagínense, entonces, lo bonito, lo importante es de que en un día reconocemos a mamá, un día reconocemos a papá. Que el 14 de febrero es malo, que esto y que el otro. Pues es un bonito día para reconocer a los amigos. O sea, a lo que yo me refiero es de que siempre va a haber gente, Pastor Gabriel, que va a tratar de hacer lo imposible, de encontrarle lo negativo. Por ejemplo, Halloween. ¿Por qué en Halloween todos nos escondemos y nos metemos a la casa cuando deberíamos de salir y hacer algo completamente diferente a lo que la gente hace en esas fechas? Entonces yo creo que debemos contrarrestar esas fechas. Hay gente que en un mar de felicidad tienen la habilidad de encontrar una isla de amargura. Definitivamente lo digo yo. Tú dijiste algo muy importante acerca de la madre. Porque hay muchos que celebran a la mamá solamente un día al año. Así es. Y los demás días mamá no vale para nada. Correcto. ¿Qué gano yo con celebrar el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre y el resto del año no celebrarlo? Exacto. Yo pienso que debemos coger un día para hacer algo grande, para celebrar, pero debemos celebrarlo todo el año. Si yo como cristiano solamente lo celebro un día al año y no todo el resto, entonces es donde yo voy a estar mal. Así es. Por ejemplo, también otra cosa muy importante son los regalos. Uh-huh. Yo hago algo con mis hijos cuando abrimos los regalos en Navidad, nos unimos en la familia cerca del árbol. Pero antes de eso, yo les explico que el árbol es triangular, lo que acabamos de hablar, todo ese montón de cosas, que las luces representan la luz de Cristo que vino, nuestras almas que iluminan todo. Pero también les explico algo muy importante, que están debajo del árbol, porque así vino Jesús, bajó del cielo a la tierra. Que los regalos que nosotros estamos recibiendo regalos, pero que debemos entender que esos regalos son un símbolo del más grande regalo que el mundo recibió, Amén. Que es Cristo. Así es. Que mi regalo está envuelto en papeles hermosos que se tiran a la basura, pero el regalo más grande de la humanidad estuvo envuelto en pañales. Que nosotros no sabemos qué es lo que hay dentro de ese regalo hasta que lo abramos. Correcto. Así es Cristo. No sabemos todo lo que Él tiene hasta que lo aceptemos. Así es. Y también les explico del regalo algo muy importante, que eso simboliza el regalo que nosotros estamos recibiendo, el regalo de nuestra salvación. Amén. Entonces, cuando Él le da un sentido bíblico, ya las cosas cambian. Cuando lo pongo y celebro las cosas. Pero estoy en contra de todo cristiano que diga que no se debe celebrar la Navidad. Eso es antibíblico y eso está en contra, mi hermano, de esta Biblia que tú predicas. Si tú predicas de un Dios, si tú predicas de una salvación y te opones a que se celebre el nacimiento de Cristo, ¡por Dios! Está fuera de base. Hay algunos que digo yo, lo único inteligente que tienen es el teléfono. Lamentablemente es. Pastor Gabriel, el tiempo se nos ha ido, pero queremos agradecerte por tomar este tiempo de venir a compartir con nosotros acerca de la importancia. Haya sido o no haya sido diciembre, haya sido o no haya sido el 25, lo importante es de que Cristo Jesús vino a nacer, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pastor Gabriel, muchas gracias y muy amable por acompañarnos. Y muchas gracias por darnos esta información y compartir con nosotros en esta hora. No, gracias, estoy con ustedes y en la iglesia pues vamos a dar una información muchísimo más amplia en los estudios bíblicos. La próxima semana vamos a estar en la radio también. Quiero dejarlos con un texto bíblico y usted me diga si con este texto me dice que puedo celebrar la Navidad o no. Lucas capítulo 2, versículos 9 y 10. He aquí, se presentó el ángel del Señor y le dijo, gloria, y la gloria del Señor los rodeó. Y el ángel les dijo, versículo 10. No temáis, porque os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo
el Señor. Y eso es motivo para celebrarlo. Eso es más que suficiente. ¡Feliz Navidad! Bendiciones para todos ustedes, muchas gracias, les queremos, les amamos. Y recuerden que estaremos aquí a través de Radio Abundante. Seguimos celebrando Navidad. Navidad es Jesús, Jesucristo es la razón de la Navidad. Bendiciones. Dios les bendiga. Buenos días, bendiciones. Gracias.